Levanta sus manos y su voz y dice: te anhelo, te necesito, te amo. Iglesia, levanta tu voz y dile: te anhelo, te anhelo, te necesito, solo a ti, Señor, te amo. Debería terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toma por el mío y mi corazón estalla en adoración. Felicidad cuando tu Espíritu se toma por el mío y mi corazón estalla. Te levanta tu mano, te levanta tu voz y dice: te amo, mi Señor. Cantaba las palabras. Te amo, mi Señor. Ya las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo.
gracias al Señor Gracias, por permitirnos maravilloso. estar en su casa para poder venir a alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Gracias, maravilloso. Padre, por permitirnos, Señor amado, estar en tu casa para poder levantar nuestras manos y Gracias, alabarte bendito día con día, Cordero Señor. Santo de Dios. Gracias, Padre, porque nos permitiste, Señor amado, estar en tu casa Sea bendito con su bien, nombre. Padre celestial. Alábale, hermano, dele gracias al Señor por permitirnos Sea estar en este bendito su nombre. precioso lugar que el Señor ha permitido que estén. Amén. Oh, gloria al Gracias, Padre Rey. amado. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Amén. Yo les quiero leer una lectura, amén, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9. Dice la palabra del Señor, amando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Aleluya. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor día con día nos sostiene y nos da lo necesario, ¿verdad?, para estar día con día, ¿verdad? Así que vamos a darle al Señor, ¿verdad?, de lo mucho que Él nos da. Amén. Aleluya. Y cerramos nuestros ojos. Le decimos, amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, papito lindo, por permitirnos, Señor amado, estar un día más, Padre celestial, en tu casa, alabando y glorificando tu nombre, Padre bendito. Bendice, Padre celestial, a cada uno de los hermanos que están presentes, cada familia representada, Señor amado. Bendice, Padre celestial, cada Alabado bolsillo, Dios. Padre celestial, que seas tú, Señor amado, dando, Padre bendito, y bendiciendo la ofrenda al 100 por 1, Señor amado. Sé tú, Padre celestial, llenándonos de tu gracia, Padre bendito, para seguir, Padre celestial, en tu camino, mi Dios amado. Bendice a cada uno por nombre, Padre celestial. Bendice tu palabra, Padre bendito, que hoy va a ser impartida. Abre nuestros oídos espirituales, Padre celestial, para que podamos entender lo que tú traes a esta noche, mi Dios. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tiempo con mi hermana Maricel, hermano. Que el Señor les bendiga, hermano. Agárrense. Alexita temblando. Santo. Aleluya. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y este pueblo. En victoria. Amén. Estamos en victoria, ¿verdad? En esta noche. Pues le doy gracias al Señor que me da el privilegio, ¿verdad? De compartir su palabra. Me da el privilegio de estar acá con ustedes y pues compartir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿verdad? Así que sabe que en esta noche yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, tenemos un propósito. El Señor nos rescató, el Señor en su misericordia nos alcanzó, pero no solo nos hizo salvos para la vida eterna, que ese es un regalo que el Señor nos dio, sino que también Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y sabe que para que ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, tenemos que atravesar muchas veces procesos necesarios. Hay procesos que como hijos de Dios tenemos que pasar, sí o sí, ¿verdad? Pero esos procesos son necesarios para que el Señor cumpla su propósito en usted y en mí. Y de eso quiero hablarle en esta noche. Quiero hablarle de esos procesos que vienen a nuestra vida, que son procesos necesarios. Amén. Y quiero que me acompañen en su Biblia a Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 5 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, Aleluya. versículo del 5 al 8. Cuando lo tenga, por favor, se pone sobre sus pies y me confirma con un fuerte amén para que podamos leer la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, del 5 al 8.
La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a sus cabeceras una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Tome su lugar, hermanos. Sabe que la palabra acá nos habla del profeta Elías, un hombre, un profeta de Dios, un hombre que tenía sus convicciones bien claras, un hombre que Dios lo levantó en ese tiempo para derribar los altares de Baal, porque el pueblo nuevamente se había venido a la idolatría, ¿verdad? Fue en el tiempo del reinado de Acab que el pueblo nuevamente se fue a la idolatría y empezó a adorar a los Baales. Y Dios levanta a este hombre de Dios, al profeta Eliseo, este hombre, un hombre extraordinario, que Dios lo usó, que Dios lo respaldó, ¿verdad? En todo lo que hacía, un hombre lleno del Espíritu de Dios, y que con la convicción bien clara él no tenía temor, ¿verdad?, de enfrentar lo que a Dios no le agradaba, porque para eso lo levantó el Señor. Pero fíjese que en el capítulo 18 la Biblia nos habla de un acontecimiento que hubo en aquel tiempo, y dice la Biblia que el pueblo de Israel se había vuelto a adorar dioses ajenos. Entonces viene Elías y se levanta y habla con Acab y le dice: ve al monte Carmelo, porque ahí voy a demostrar quién es Dios. Entonces viene él y le dice que lleve a los profetas de Baal. Sabe que el rey Acab era esposo de Jezabel, una mujer perversa, una mujer que era idólatra y que aborrecía, ¿verdad?, todo lo que a Dios le agradaba, y era una mujer que Dios la aborrecía por tanta maldad y por todo lo que ella insultaba el nombre de Dios. Entonces viene Elías y se levanta y hace una cita con el pueblo de Israel, y hace una cita con los profetas de Baal, que eran los profetas de Jezabel, y cita a todos en el monte Carmelo, porque ahí él iba a demostrar quién era el verdadero Dios, que lo sabemos que es Jehová de los ejércitos. Amén. Y en ese momento dice la Biblia que se levanta y él manda a traer 2 becerros, y dice que va a hacer un altar, pero que también los profetas de Baal levanten un altar, y que ellos le pidan a sus dioses con D pequeña para que ese altar agarre fuego. Y el primer altar que agarre fuego, ese es el verdadero Dios. Y así lo hacen, hermanos. Hacen su altar, esos 450 profetas de Baal. Y dice la Biblia que empezaron a clamar a sus dioses, empezaron a rasgarse, a golpearse, y empezaron, dice que les llegó mediodía para que ellos hicieran que sus dioses bajaran fuego del cielo para consumir el altar. Y sabe, no pasó. Es el tiempo de Elías. Elías prepara el altar. Dice que él reconstruye el altar de Jehová y manda a que él hace una zanja y manda que 3 veces echan agua. No solo era el altar, sino que él manda a humedecer el altar. Y dice la Biblia que es su turno de que él le clame a Dios y que descienda el fuego del cielo para consumir el altar. Y dice la Biblia que Elías clama a Dios y le pide que descienda fuego del cielo y que consuma el altar que él ha preparado. Y resulta, hermanos, que desciende fuego del cielo y sabe que consume el altar, y dice que lame hasta el agua que había en el altar que él había echado. Entonces el pueblo de Israel nuevamente reconoce que solo Dios es el único sobre la faz de la tierra.
Y saben que viene Elías y agarra los 450 profetas de Baal. Y dice la Biblia que le dice al pueblo que los agarren. Y en aquel día le quitaron la cabeza a todos esos profetas de Baal. Porque Elías así lo mandó, porque el Señor así lo decidió. Y el pueblo de Israel volvió a levantarse y a ver que el verdadero Dios era el Dios de Israel. Pero ¿saben? Esa fue una gran victoria para Elías. Eso fue algo extraordinario que él hizo. Y era una victoria para él. Pero luego resulta que el pueblo sí creyó que él era el verdadero Dios, el Dios de Israel. Pero resulta que Acab y Jezabel no se doblegaron. Al contrario, dice la Biblia que Jezabel mandó amenazar al profeta Elías. Y le dice que si al otro día le dice que él va a hacer lo mismo que ella va a hacer lo mismo que él hizo con sus profetas, que ella le iba a cortar la cabeza. Y fíjense, hermanos, que Elías tuvo temor. Y dice la Biblia que se va huyendo y se va con temor. La amenaza que Jezabel le hizo a aquel hombre de Dios lo atemorizó. Y entonces viene Elías y empieza a atravesar un proceso muy difícil. Porque sabe que después de tener una gran victoria, después de hacer eso maravilloso que él hizo en el nombre de Jehová, resulta que lo amenazan y él tiene temor. Y el temor que él tiene, él llega a desear hasta morirse por el miedo que él tiene de lo que Jezabel va a hacer en contra de él. Y dice la Biblia que se levanta Elías y se va huyendo de Jezabel. Y lo que leímos en este momento, sabe que él tenía temor, tenía miedo y entra como en una depresión del temor que él tenía. Entonces, lo maravilloso aquí es que como seres humanos tenemos esas debilidades. Elías, dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros. Y Elías era un ser humano como usted y como yo. Era usado por Dios, sí. Respaldado por Dios, sí. Pero en un momento él tuvo temor. En un momento su humanidad salió a la luz. Y él demostró su debilidad, carnalmente hablando, humanamente hablando. Y es algo que quizás usted y yo en algún momento lo hemos pasado. Hemos pasado momentos de debilidad, momentos en los que viene nuestra humanidad y nos supera. Viene nuestra humanidad y viene y nos supera. Y aunque sabemos que Dios está con nosotros, aunque hemos vivido grandes victorias en el Señor, aunque hemos visto la mano de Dios de una manera sobrenatural, aunque hemos visto el poder de Dios, hay momentos que flaqueamos, ¿verdad? Y que entra en nosotros temor, angustia, tristeza. Entran tantas cosas a nuestra vida que como le pasaba en ese momento a Elías, él se debilitó en ese momento. Y sabe que estaba viviendo momentos difíciles. Pero dice la Biblia que en medio de ese proceso llega un ángel y le dice, levántate, come. Y sabe, en ese proceso Dios tenía cuidado de Elías y le mandaba el alimento. Y comió Elías, dice, pero nuevamente se durmió porque estaba débil, porque tenía temor, porque estaba teniendo un proceso difícil en ese momento. Dice la Biblia que nuevamente se levanta el Señor. Y dice que era el ángel de Jehová en ese momento. Y le dice, levántate y come y bebe, porque el largo camino te espera. Porque sabe, ahí no terminaba todo. En ese momento no terminaba todo para Elías. En ese momento quizás él estaba atravesando un momento difícil, pero no se terminaba todo. Había un largo camino que atravesar. Y es como nosotros tenemos un largo camino todavía que atravesar. Y en el proceso quizás no se termina todo. Tenemos que seguir adelante porque Dios está con nosotros. Amén. ¿Sabe, hermanos? Quiero pues contarles, porque sabe que muchas veces lo que predicamos es lo que vivimos, ¿verdad? Es lo que atravesamos. No es fácil compartir la palabra del Señor.
Los que han estado aquí en este lugar lo saben, que muchas veces nos tiemblan las piernas, nos tiemblan las manos, nos tiembla la voz, porque es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad, porque no es hablar por hablar, sino es exaltar el nombre del Dios vivo. Amén. Y sabe que yo he estado atravesando por un proceso con mi familia, con mis hermanas, y no ha sido fácil. Sabe, hoy, hace un mes, hoy 5 de abril, hace un mes, mi mamá partió a la presencia del Señor, y es algo que es muy difícil. Nosotros tenemos la convicción, la seguridad de que ella está en un mejor lugar, de que para ella no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Para ella es el vivir en Cristo. Hoy ella se está gozando con su Señor. Pero para los que nos quedamos, es bien complicado ese proceso, porque es una ausencia, porque es una falta, porque es difícil desapegarse humanamente a ese ser que le dio la vida y que lo crió y que le dio todo en esta vida. Pero son procesos inevitables que todos tenemos que atravesar, y son procesos que sí o sí tenemos que pasar en esta vida. Y el Señor lo que hace es nos prepara, pero en medio del proceso también Él está ahí sosteniéndonos. Y sabe, yo quiero en esta noche únicamente darle la gloria y la honra a Dios. Usted no me mire a mí, usted no mire los ojos aguados que tengo en este momento, quizás porque esa es mi humanidad, eso es mi carne, eso es mi debilidad. Mire a Dios, porque es lo que yo quiero hoy contarle a usted, lo grande y lo maravilloso que Dios ha sido en este proceso, y cómo lo hemos visto de una manera sobrenatural, como un día lo dijo Job, después de que atravesó ese proceso tan difícil que él le tocó atravesar, y que él en su momento dijo: de a oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y sabe, hermano, hoy yo puedo decirles a ustedes que hoy mis ojos han visto al Señor. Hoy yo, en este proceso que hemos atravesado, el Señor me ha enseñado tantas cosas y ha hecho tantas maravillas en nosotros y ha hecho tantos milagros, porque en medio del proceso Dios hizo milagro tras milagro tras milagro. Y hoy yo quiero decirle que estamos en victoria, estamos bendecidos y estamos fortalecidos. Aun cuando usted mire quizás las lágrimas rodar, es normal, porque es un proceso como seres humanos que tenemos que vivir, pero estamos en victoria, porque estamos bendecidos y porque estamos confiando en el Señor, y Él nos ha respaldado cada día hasta el día de hoy. Fíjense que en el mes de julio, yo les conté un testimonio hace unos meses allá en la iglesia, ¿se recuerdan? Entonces, en el mes de julio, diagnostican a mi mamá con cáncer en el estómago. En aquel momento yo no se los podía decir, porque ahí estaba mi mamá con nosotros, y ella pues se fue con el Señor, y ella no lo supo. Quizás lo sospechó, porque era una mujer muy inteligente, pero a ciencia cierta ella nunca supo lo difícil que era el proceso que quizás ella estaba llevando en ese momento. Y quizás ustedes dirán: esta hermana tan masoquista, y va de hablar y va de... Pero sabe, hermano, no puedo callar las maravillas de Dios. Y si yo lo voy a compartir con ustedes en esta noche, es para que ustedes miren cuán maravilloso es Dios, y que en medio de los procesos Dios está ahí. Así como estuvo con Elías y lo sustentó, así está con nosotros cada día de nuestra vida, porque Él lo prometió y Él lo cumple. Pues a ella la diagnostican con cáncer en el estómago, y es bien difícil cuando a uno le dan una noticia como esa. Uno siente que el mundo se le viene encima, que no hay para dónde. Ese proceso es bien difícil. Yo me acuerdo que cuando la doctora nos da esa noticia, ahí estaba la pastora con nosotros y mis 3 hermanas, y ella nos habla con toda honestidad, con toda sinceridad, y nos dice
lo que está pasando es esto y esto. Y el tumor que ella tiene es demasiado grande y pues denle todo lo que pida, háganla feliz, que viva lo mejor que pueda. Esas fueron las palabras de ella. Y ahí empieza un proceso, hermanos, un proceso bien difícil humanamente, pero no imposible porque Dios está con nosotros. Y saben, en ese momento a mí me entra temor, a mí me entra ansiedad, a mí me entran todos los males sabidos y por haber, a mis hermanas igual. Nos desbaratamos y mi mamá esperándonos en la casa porque no la llevamos a esa cita y nosotros desbaratadas en la casa de mi hermana. Ahí estaban los pastores con nosotros, oraron por nosotros, clamaron a Dios para que Dios nos diera esa fortaleza que necesitábamos. Y llegar a la casa y fingir que no pasa nada es lo más difícil que puede haber. Pero el Señor nos ayudó. Y el Señor nos dio ese interés y nos dio esa fortaleza para ver a mi madre y decirle: madre, no pasa nada, tranquila, vas a estar bien. Y sabe, empieza mi mente a pensar qué vamos a hacer ahora. Se venían gastos grandes de medicamentos, de citas, de exámenes, tantas cosas. Y yo me acuerdo que yo doblé mis rodillas y le dije: Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ayúdanos, porque no sé qué vamos a hacer. Se viene algo tan duro y solo tú nos puedes ayudar. Y le digo: Señor, mis hermanas y yo no trabajamos. Nosotros dependemos del gasto que nos dan nuestros esposos. Solo mi hermana Xiomara que trabaja en la cevichería. Pero yo le decía: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y sabe, fue pasando el tiempo, fueron pasando los días y mi mamá, pues su salud empezó a decaer y siempre clamamos un milagro y siempre oramos y le decíamos: Señor, si tu voluntad es que ella sane, para ti no hay nada imposible, porque sabes, para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede sanar una gripe, puede sanar un cáncer, puede sanar SIDA. Él puede hacer hasta levantar a los muertos, el Señor lo puede. Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero Él es soberano y Él sabe cuál es su voluntad sobre nosotros. Y el pastor el día jueves daba un tema que decía: hay un tiempo de vivir y un tiempo de morir. Y sabe, todos tenemos un tiempo en esta tierra. Y pues quizás el tiempo de mi madre ya se había cumplido en esta tierra. Y la voluntad de Dios era esa. Y la recibimos. Y en ningún momento, hermanos, renegamos. En ningún momento dijimos: Señor, ¿por qué? En ningún momento nosotros nos alejamos. Nosotros le dijimos: Señor, gracias, porque tú eres soberano y porque tú sabes. Y gracias, Señor, porque si te agradecemos en todo tiempo. Y sabe, así fueron pasando los días, los meses. Y mi mamá hubieron momentos difíciles que atravesó, que cayó en cama y el Señor la levantó. Y volvía a caer y el Señor la levantaba. Y sabe, se necesitaban exámenes, se necesitaban medicamentos que el doctor pedía, que eran costosos, pero el Señor siempre dio la provisión. El Señor nunca nos dejó y nunca tuvimos la necesidad de prestar dinero a nadie, porque el Señor siempre suplía. De una u otra manera el Señor nos sorprendía de una manera sobrenatural. Y cuando sentíamos, ahí estaba la medicina. Y cuando sentíamos, ahí estaba para los exámenes. Y cuando sentía, porque Dios levantó gente que nos apoyó en ese proceso. Y sabe, también mucha gente nos dio la espalda. Gente que quizás nosotros nos imaginábamos que no. Yo en una ocasión platicaba con la pastora y le decía: mira, le decía yo, a veces uno dice que su confianza está en Dios, pero su subconsciente siempre tiene su confianza en más de alguien. Y siempre en el panorama uno dice: bueno, yo puedo contar con fulano, con mengano, y ellos me van a ayudar, porque son gente que quizás humanamente se las pueden, y van a estar ahí, nos van a ayudar, y resulta que esa gente nos da la espalda. Gente muy cercana
que lleva nuestra misma sangre, que compartimos una niñez, gente que es nuestra familia. ¿Para qué se las voy a dibujar bonito? Nuestra propia familia. Pero, ¿sabe que eso nos enseñó a nosotros? Que no tenemos que esperar en el hombre, sino en esperar en Dios, porque Dios es nuestro proveedor. Amén. Y así fue el proceso, hermanos. Ustedes lo vivieron, ustedes lo saben. Y fue difícil el proceso, al punto que en diciembre, ustedes saben que mi mamá estuvo delicada en una clínica entre la vida y la muerte. Estuvo 4 días en coma y el médico decía: prepárense porque ella no va a salir. Prepárense porque ella está muy mal y no va a salir de esta situación. Y sabe, para nosotros en este momento era muy difícil esa situación que estábamos atravesando. Y ustedes lo saben que para la gloria de Dios, el Señor la sacó adelante en esa clínica. Y mi mamá, de la muerte, Dios le dio nueva vida. Y sabe que sale mi mamá de la clínica y es otro proceso que tenemos que vivir, en el que vimos el poder de Dios y vimos un milagro de Dios. Y sabe, hoy entiendo el propósito de ese milagro que Dios hizo en diciembre con mi madre, porque era su tiempo, era el tiempo, pero Dios la levanta de esa cama, de ese intensivo en el que estaba, y ustedes la vieron, ustedes vieron ese proceso, pero luego tuvo 2 meses más con nosotros. Y sabe, hermanos, hoy entiendo, hoy el Señor me hace entender. En ese momento no lo entendía, pero hoy el Señor me muestra y me dice por qué Él la levantó en ese momento de esa cama. Y sabe, hermanos, mis hermanas, mi familia y yo en ese momento no estábamos preparados para perder a nuestra madre. En ese momento eso nos superó. Y créame que si mi mamá hubiera partido a la presencia del Señor en ese momento, nosotros no hubiéramos podido. Nuestras fuerzas no estaban en ese momento bien. No hubiéramos podido soportar ese dolor tan grande. No estábamos preparadas. Y el Señor, que conoce a cada uno, el Señor conocía nuestro corazón. El Señor conocía nuestra alma y sabía cómo nos encontrábamos en ese momento. Y Él sabía que en ese momento no podía, porque Él sabía que no nos íbamos a levantar de esa tristeza y de ese dolor tan grande. Y Él la levanta. Y sabe, estos 2 meses y días que mi madre estuvo con nosotros, que Dios le dio esa oportunidad. Yo le decía a mis hermanas: mucha, esto es ganancia. Mucha, esto que mi mamá está viviendo es ganancia. Aprovechémoslo. Y sabe que esos 2 meses y días que ella estuvo con nosotros, el Señor lo que hizo fue prepararnos. La preparó a ella y nos preparó a nosotros. Y nos fortaleció y nos ayudó y nos dio ese alimento que le dio a Elías, ese alimento espiritual que necesitábamos, y nos dijo: levántense, porque el largo camino les espera. Y Él nos preparó para ese momento tan difícil. Y ese fue un propósito que Dios tuvo. Y sabe, fue algo maravilloso que Dios hizo para con nosotros. Porque el Señor en medio de este proceso nos ha tratado con tanto amor. Aleluya. Con tanto cuidado. Y nos ha tenido una paciencia, hermanos, que solo nuestro Dios puede hacerlo. Y sabe, el Señor nos prepara para este momento. Y cuando llega el momento de su partida, déjeme decirle que nosotros estábamos preparados, porque Él eso había hecho. Y Él sabía que quizás en ese tiempo no lo estábamos, pero Él nos preparó. Y fue un proceso, y fueron días, y fueron 2 meses y días. Pero el Señor en esos 2 meses y días, algo extraordinario hizo en nosotros y en ella. Fíjense que, solo voy a tomar un poquito de agua, Él, hermano. Yo también. Fíjense que el médico decía
o los médicos, porque fueron varias opiniones, y los médicos en su humanidad, en lo que saben, ellos nos decían que nos preparáramos con medicamentos, con situaciones, ¿verdad?, para afrontar ese cuadro que mi mamá tenía. Y los médicos nos decían a nosotros que mi mamá iba a tener unos dolores insoportables, unos dolores, gracias mamá, que ella no iba a soportar, y que era necesario que nosotros nos preparáramos con medicamentos para ayudarla a ella en ese proceso tan doloroso que se le venía. Y saben que cuando le dicen eso a uno, uno se aflige, porque ver a un familiar, ver a una madre o a alguien sufrir y uno sentirse tan impotente de no poder hacer nada. Y sabe que yo le clamaba al Señor y yo le decía, Señor, después de que ella sale de la clínica, yo le decía, Señor, si tu voluntad es sanar a mi madre, yo te lo agradezco con todo mi corazón. Pero si tu voluntad es que aparta tu presencia, en mi corazón también hay mucho agradecimiento. Pero yo te quiero pedir algo, le decía al Señor. Y mi petición era que mi mamá no tuviera dolor. Yo le decía, para ti no hay nada imposible. Pon tu mano poderosa en su estómago, Señor, y no permitas que mi mamá tenga dolor. No permitas que mi mamá sufra de esos dolores tan fuertes de los que los médicos hablan y de los que quizás nosotros hemos visto personas atravesar esos momentos, y sí son bien difíciles y sí hay mucho dolor porque es la realidad. Y yo le decía, Señor, guarda a mi madre de ese sufrimiento, de ese dolor tan grande que humanamente, por el cuadro clínico, pues los médicos hablan. Y yo le decía, Señor, si tu voluntad es que mi mamá esté contigo, que ella duerma, que ella solo cierre sus ojos y descanse en tu presencia, que no agonice, que no sufra. Y yo lloraba al Señor, y yo doblaba mis rodillas, y en lo íntimo de la habitación yo clamaba al Señor, y yo le exponía todos estos cuadros, y yo le decía, guárdanos de esto, líbranos de esto. Y sabe, hermano, que mi mamá empezó a decaer nuevamente, pero no tenía dolor. Ella empezó a sentir débil sus piernas, sus brazos, pero no se quejaba de dolor en su estómago. Y sabe que unos 10 días o 15 días antes de que 10 días, digamos, que mi mamá partiera con el Señor, yo voy a mi cuarto y oro. Y mi oración era esa. Yo le decía, Señor, ten misericordia. Y sabe que en ese momento el Señor me hace sentir en mi espíritu que mi mamá iba a morir. Y empiezo a sentir muy fuerte eso, y empiezo a ver en mi oración, y miro el cuadro, el ataúd, miro todo. Y el Señor me hace sentir eso en mi espíritu, y me levanto de esa oración. Y le digo a mi esposo, fíjate que oré y el Señor me hace sentir que mi mamá va a fallecer, le dije. Pero el Señor nos va a fortalecer, le dije. Y se lo dije a mi esposo, luego se lo dije a mis hermanas, a Xiomara, la senté y le dije, mira, mija, tienes que ser fuerte, porque mi mamá va a fallecer. Mi mamá va a partir con el Señor, pero es su tiempo. El Señor todo lo tiene bajo control, y si ella va a partir es porque es el tiempo que el Señor ha determinado. Y se lo dije a Xiomara y me dice, no, ¿cómo vas a creer? Sí, le dije, eso va a pasar. Y luego hablé con Heidi, se lo dije, hablé con mis hijos y yo se los hice ver. Hablé con la pastora y yo le decía, fíjate que yo siento en mi espíritu que mi mamá va a morir. Y pues me decían, yo miro bien a la hermana Carmencita y se miraba bien. Mi mamá estaba bien, contenta, ella no tenía dolor, ella no estaba postrada en una cama, ella estaba bien, ella la sentábamos en el sillón, ella estaba bien. Y yo le dije que yo sentía eso. Me acuerdo que el día martes, esa semana nos tocó servir al grupo C, y ese martes yo hablo con el pastor para decirle que no, yo creía que no iba a ir a los encuentros,
porque mis hermanas iban a ir a recibir y no había quien estuviera con mi mamá. Y que pues mejor yo me iba a quedar, y me dijo, está bien. Había un servicio que íbamos a hacer en la calle y el pastor me dice que si estaba en pie ese servicio. Y le digo yo, pastor, si mi mamá está viva, sí, pero si mi mamá muere antes de esa fecha, yo digo que no. Y entonces le digo, pastor, ¿sabe? Yo siento en mi espíritu muy fuerte que mi mamá va a fallecer. No sé cuándo, no sé a qué horas, solo el Señor me lo hace sentir muy fuerte. Y se lo comenté, ¿va, pastor? Y el pastor pues me dice, bueno, entonces platicamos eso fue día martes. El día viernes, mi mamá cumplió 69 años. El día viernes 4 de marzo, el Señor le da el privilegio a mi mamá de llegar a sus 69 años cumplidos. Y yo me acuerdo que ese día llegó la pastora, llegó Michelle, y nosotros la levantamos temprano a mi mamá, la pusimos bonita, y le decíamos, ¿qué querés? ¿Y qué querés? Y ella no estaba por nada, pero ella se sentía mal, y cuando llegó la pastora con Michelle, ella contenta, y le fueron a hacer la bulla, y le llevaron su regalo, y mi mamá feliz. Y entonces viene la pastora y le dice, hermana Carmencita, le venimos a cantar el feliz cumpleaños, le dice, pero yo quiero que usted me diga qué coros quiere que cantemos, y los que usted quiera, esos vamos a cantar, le dice ella. Entonces viene mi mamá y se sonríe, ahí estaba mi tío también, y mi hermana y yo, y mi mamá se sonríe, así con una sonrisa pícara que ella tenía, y le dice, sí, pastora, cánteme cuando allá se pase lista, dice. Y yo quiero oír todas esas, dice. Y nosotros nos vemos la cara a cuando los santos marchen ya, dice. Esa fue, perdón, hermano. Cuando los santos marchen ya, dice. Esa quiero yo cantar, y canten todas esas, dice. Y nosotros nos vemos las caras y pues dice la pastora, pues esas cantemos. Y sabe, y empezamos a cantar esa cadenita de coros que se cantan cuando los santos marchen ya. Y sabe, mi mamá una sonrisa de oreja a oreja, sentada en la cama y cantando a todo pulmón. Cuando los santos, y mi mamá contenta, y ella cantando y feliz, y de ahí cuando ella se pase lista, y mi mamá se cantó todos los coros, pero se los cantó con una emoción como que nunca los hubiera cantado, fíjense. Y entonces luego se van ellas y nos quedamos con mi mamá, y ella pues ahí que se sentía mal por ratitos reaccionaba. El día sábado nos levantamos, yo me quedé a dormir esa noche con ella y estuvo tranquila toda la noche, pero yo sentía en mi corazón esa angustia, y yo le dije a mis hermanas, no, yo me voy a quedar con mi mamá, porque si pasa algo, que no esté sola. Y entonces yo me quedé con ella en la noche y ella estuvo tranquila. Al otro día temprano a nosotros nos tocaba ir a la laguna, a la misión, y pues mi esposo era el que iba a ir con los hermanos, porque yo me iba a quedar con mi mamá. Y yo me recuerdo que me levanto y le digo a mi esposo, porque mi hermana ese día tenía que ir a trabajar a los ceviches, mis dos hijos estaban trabajando, se fueron a trabajar, y le digo yo a mi esposo, fíjate, le dije que yo tengo miedo, le dije, yo no me quiero quedar sola hoy con mi mamá, le dije, porque tengo miedo, le dije. No, pero ¿miedo de qué? Me dice, tranquila, ¿miedo de qué? Y yo le digo, es que yo siento que mi mamá se va a morir hoy, le dije, y yo tengo miedo, le dije, yo no me quiero quedar sola. Y entonces me dijo, si querés yo llamo y me quedo. Pero le dije, no, tenemos el compromiso, dale. Y ahí me estuve en la mañana con ella, desayunó bien, la peiné, la puse bien bonita y desayunó bien. Pero el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras inseguridades, conoce nuestros temores. Sabe que al rato que pasé un rato sola con ella, y al rato tocan la puerta. Y cuando yo voy a ver los pastores con Michelle y Robertito, y cuando yo los miro, yo solo respiré
Y así como, ay, qué bueno que vinieron, ¿verdad? Porque yo estaba solita con ella, estábamos solo las dos y Peyton, y yo tenía ese temor porque decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo le dije, ay, qué bueno, entonces les comenté, y pasaron con mi mamá, y estuvieron con ella, compartieron con ella, platicaron con ella, oraron por ella, y mi mamá contenta porque ella los quería un montón y los miraba y ella era feliz, ¿va? Y contenta ella y con ellos ahí compartiendo esos momentos. Luego llega la hora del almuerzo y ella me pide lo que quiere comer y se lo hago. Y el pastor se fue con Michelle porque ya eran como las 3 de la tarde en ese momento. Y almorzó, me quedé con la pastora. Y ahí pues ella estuvo tranquila, ella estuvo contenta, ¿va, pastora? Ella no me decía, mi hija me duele, mi hija, nada. Yo le decía, mamá, ¿qué tenés? Mamá, ¿te duele algo? No, mi hija, yo estoy bien, yo estoy tranquila. Bueno, decía yo, está bien. Almorzó, comió bien, se comió toda la comida. Y de ahí dijo, ¿sabes qué, mi hija? ¿Saben qué? Nos dijo, porque estábamos las dos, ¿saben qué? Dijo, yo estoy cansada y voy a descansar, nos dijo. Está bien, dijo la pastora, hermana Carmencita, ahorita la subimos a la cama, la acostamos y le dice a la pastora, ay, pastora, discúlpeme, le dice porque nos hizo una pequeña gracia a ella y a mí, ¿verdad? En ese momento, y pues algo, pues para recordarlo, ¿verdad? Nos lo hizo y estábamos ahí, y le dice, ay, pastora, perdóneme, y que yo la quiero mucho, y le habló, pues le expresó lo que había en su corazón en ese momento, y le dice, descanse, no tenga pena. Y luego se fue la pastora y me dijo, los voy a dejar para que descansen. Y me dice, mi hija me dice, yo voy a descansar, pero descansa vos también, me dijo. Sí, mamá, yo ahorita voy a descansar, le dije. Y sabe, hermanos, para la gloria de Dios, en ese momento ella cierra sus ojos. Y en ese momento ella duerme. En ese momento ella descansa en su Señor. Ella descansa en su Padre Celestial, en su amado. Y en ese momento es el momento que el Señor decide llevarla a su gloria. Y sabe, después ella se quedó dormida. Luego cuando yo la quise despertar ya no reaccionó. Llamé a mi hermana, llegó, la vio. Llamé a los pastores otra vez y les dije, miren, mi mamá no reacciona. Llegaron. Y el Señor me hace sentir en ese momento, estaba Heidi, Xiomara y yo, los pastores, y me hace sentir el Señor en ese momento que teníamos que entregar a mi mamá. Y les digo, miren muchachos, tenemos que orar y tenemos que entregar a mi mamá. No es fácil, no es fácil. En esos momentos orar y decirle, Señor, aquí está. Mi hermana Xiomara fue la que se puso más renuente y decía no, no, y el pastor le habló y le dijo, mira, hermana, y ella entendió y ella dijo, bueno, hagámoslo. Eso eran las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Oramos con los pastores y en ese momento entregamos a nuestra madre en los brazos del Señor. Y fue duro, fue difícil, fue doloroso, se le retuercen a uno las tripas como uno tiene idea. Yo sé que los que han perdido una madre saben el dolor que se siente y lo hacemos en ese momento. Y miren, hermanos, para la gloria de Dios, a las 8:45 mi mamá ya había partido con el Señor. Mi mamá no sufrió dolores, mi mamá no agonizó, mi mamá no se retorció de esos dolores que los médicos decían que ella iba a tener. El medicamento que ellos nos dijeron que teníamos que prepararnos porque le iba a servir, ni siquiera una pastilla usamos, ni siquiera una inyección le pusimos, porque ella no tuvo un solo dolor ni de cabeza siquiera. Ella, hasta el último día de su vida, ella estaba entera. Sus piernas y sus manos estaban debilitadas, pero su alma y su corazón estaban fortalecidos. Y su cuerpo estaba fortalecido
y ella no sufrió ningún dolor. Y sabe que para mí y para mi familia eso es un milagro. Eso solo Dios lo puede hacer. Ir contra lo natural y hacerlo sobrenatural. Porque entendemos que el propósito de Dios era que ella ya estuviera en su presencia. Pero sabemos que de la manera que el Señor lo hizo, fue de una manera extraordinaria, fue de una manera poderosa, porque en medio del cuadro clínico, en medio del sufrimiento que todos decían que ella iba a tener, ella no tuvo ese sufrimiento, ella estuvo en paz, ella estuvo contenta y sabe, ella tuvo el privilegio de cumplir 69 años de vida que el Señor le regaló. Y el Señor se la llevó a su presencia hoy hace un mes. ¿Y saben por qué le cuento esto, mi hermano, mi hermana? Porque es necesario que demos testimonio del poder de Dios. Porque no hay derrota en esto, hay victoria. Porque los que estamos en Cristo, el morir es ganancia. No hay pérdida, hay ganancia. Porque el Señor nos dijo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mi mamá terminó su tiempo en esta tierra y sabe, cumplió el propósito que Dios le estableció en esta tierra. Y ella se fue con el privilegio, con la satisfacción, con la seguridad, con la paz en su corazón, que sus 3 hijas buscan de Dios, que sus 3 hijas tienen el temor de Dios en sus corazones. Y ella tiene esa paz porque ella sabe que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque haya procesos, aunque quizás hoy estemos tristes, aunque quizás derramemos nuestras lágrimas. Pero ¿sabe por qué? Porque le extrañamos, no porque tenemos temor, tenemos victoria en Cristo Jesús. Y ¿sabe? Elías, un hombre de Dios, que también atravesó un proceso difícil, un proceso en el que tuvo temor, en el que tuvo quizás depresión. Él vio a Dios en ese proceso. Aleluya. Y sabe, yo he visto a Dios en este proceso. Porque sabe, hay días que yo no quisiera levantarme de la cama. Hay días que yo quisiera estar ahí acostada, llorando. Pero el Señor me dice, levántate. Y me da el alimento espiritual que necesito y me dice, come, bebe, porque el largo camino te espera. Y el Señor me levanta y estoy en pie, porque el Señor así me tiene. Porque no es en mis fuerzas, porque es el poder de Dios sobrenatural sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanas. Porque el Señor nos tiene de pie. Y es el Señor el que cada día nos levanta. Es el Señor el que cada día nos sustenta y nos da el alimento espiritual que necesitamos para seguir adelante, para un día encontrarnos allá en la patria celestial, ya sea que el Señor venga por nosotros o que nosotros también vayamos a la presencia del Señor. Sea cual sea, el Señor nos está preparando y nos está fortaleciendo. Y sabe, todos los días vemos al Señor. Todos los días el Señor nos llena de fortaleza, nos llena de su ayuda. Y el Espíritu Santo nos fortalece para seguir adelante. Y por eso, yo no puedo callar. Y yo no puedo dejar de testificar del poder tan sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Porque en este proceso nosotros vimos a Dios en toda su magnitud, como nuestro respaldo, como nuestro Padre Celestial, como nuestro sanador, como nuestro proveedor, como nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Porque sabe, fue un proceso difícil. Y yo le decía en estos días a mi hermana, ni siquiera me atrevo a hacer cuentas, porque si yo hago eso, faltaría lo que Dios ha sido fiel con nosotros. Sabe, hermanos, para la gloria de Dios, nosotros no nos quedamos con ninguna deuda de lo que fue el proceso de mi madre. Todo, cualquiera podrá decir, ay, sus hijas. No fuimos nosotros. En nosotros no hay nada, no hay ningún mérito. Fue el Señor que suplió todas nuestras necesidades, desde el principio hasta el final. Y hoy por hoy estamos tranquilas,
porque fue un proceso en el que el Señor proveyó y tocó corazones y hizo cosas sobrenaturales. Y por eso yo no puedo callar, porque en todas las áreas de nuestra vida el Señor estuvo ahí. Y el Señor nos respaldó, y el Señor nos fortaleció, y el Señor lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Sabe? Elías camina 40 días y 40 noches hasta la peña de Orem y se mete en esa cueva, porque estaba en ese proceso que les cuento. Pero llega el Señor y le dice: Elías, sal, levántate, sal afuera. Y el Señor lo llama a Elías, y Elías sale de la cueva, y sabe que en ese momento hay un gran viento estruendoso, un viento que empieza a soplar, y Elías está ahí. Elías puede ver ese viento que está soplando, y Elías, yo me imagino, agarrado de alguna piedra para no moverse por ese viento tan fuerte, pero Dios no estaba en ese viento. Y luego viene y dice que luego del viento, dice que viene un gran terremoto. Y Elías estaba en esa cueva. Y hay un gran terremoto en ese momento. Pero Dios no estaba en el terremoto. Luego dice que desciende fuego del cielo, pero Dios no estaba en ese fuego. Inmediatamente dice que viene un siervo apacible, que viene y da paz. Y ministra paz. Y sabe que ahí estaba el Señor, dándole la paz que Elías necesitaba, dándole la fortaleza que Elías necesitaba en ese momento, levantándolo, restaurándolo, fortaleciéndolo. Ahí estaba el Señor, porque Él es fiel, hermano, y porque Él conoce nuestras debilidades, porque Él conoce nuestros temores, porque Él conoce nuestras angustias, Él conoce nuestras aflicciones. Él sabe que somos seres humanos y que como seres humanos somos falibles y que nos cuesta, pero el Señor está ahí. ¿A qué voy con esto, hermano? Yo no sé qué proceso tú estás atravesando, porque yo te estoy testificando mi proceso, lo que el Señor me ha permitido, pero yo no sé qué proceso tú estás atravesando en este momento. Yo no sé qué proceso inevitable estás pasando. Yo no sé si tienes temor. Yo no sé si estás angustiado. Yo no sé si estás sin fuerzas en este momento por el proceso que estás atravesando. Pero déjame decirte que Dios está ahí. Amén. Que Dios no te ha dejado solo y no te va a dejar. Porque Él siempre va a estar a tu lado. Porque Él un día te llamó, un día te rescató y te dio la vida eterna, pero también Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Y en medio del proceso que quizás tú estás atravesando, detente un momento y mira a Dios. No te detengas, sigue adelante, sigue caminando, sigue tomando fuerzas, sigue luchando, porque el Señor está ahí. En medio de ese proceso tú vas a crecer. En medio del proceso el Señor te va a mostrar su propósito en ti. Solo pídele al Señor que te dé sabiduría y entendimiento. Y que cada día renueve tus fuerzas como las águilas para seguir adelante. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Cierre sus ojos ahí donde está, hermano. Y yo no sé qué estás pasando tú. Yo no sé si estás en un proceso. Si no lo estás, pues qué bueno. Pídele al Señor que te prepare, porque todos tenemos que atravesar diferentes procesos en nuestra vida. Pero en esta noche vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, así como Él fortaleció a Elías, así como en ese siervo apacible lo envolvió y le dio la paz, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento,
Así como Él ha dado a nosotros, a nuestra vida, esa paz, así quiero que el Señor te dé esa paz en medio de la